El planeta Terra Nova, una colonia humana en el borde de la galaxia, era un faro de esperanza y nuevos comienzos, establecido como un santuario para aquellos que buscaban escapar de la agitación de la Tierra. Contaba con paisajes impresionantes de bosques verdes, lagos cristalinos y majestuosas cadenas montañosas. La colonia prosperó gracias a la cuidadosa administración de sus residentes, quienes habían creado un equilibrio armonioso entre la tecnología avanzada y la belleza natural de su nuevo hogar. Entre los colonos se encontraba el capitán John Mercer, un supersoldado condecorado que alguna vez estuvo al frente de las batallas más feroces de la humanidad. Después de años de servicio, se había retirado a Terra Nova en busca de paz y un nuevo comienzo. Trajo consigo a su hija adolescente, Emily, cuya madre había fallecido trágicamente años antes. Emily era el centro del mundo de John, su razón de vivir después de tanta destrucción y pérdida. Emily era una chica brillante y enérgica, su curiosidad ilimitada y su entusiasmo contagioso. Se había adaptado rápidamente a la vida en Terra Nova y disfrutaba explorando la naturaleza salvaje que rodeaba su asentamiento. Todas las mañanas salía en su aeromoto, equipada con su equipo de exploración, ansiosa por descubrir nuevos secretos escondidos en los densos bosques. Una mañana en particular, el sol brillaba intensamente, proyectando un cálido resplandor sobre el paisaje. Emily besó a su padre en la mejilla y le prometió que regresaría a la hora del almuerzo. John la vio irse con una sonrisa, su corazón hinchándose de orgullo y amor. Él confiaba en sus instintos y sabía que ella era cautelosa, siempre consciente de los peligros potenciales que se encontraban más allá de la seguridad de su asentamiento. Sin que los pacíficos colonos de Terra Nova lo supieran, había llegado una presencia nueva y siniestra. El Imperio Kvaran, una raza alienígena conocida por su expansionismo frío y calculador, había enviado un escuadrón de reconocimiento al planeta. Estaban explorando nuevos territorios potenciales para su imperio, evaluando la viabilidad de la colonización y la extracción de recursos. Para los Kvaerne, los humanos eran una especie inferior, apenas digna de consideración. Mientras Emily se aventuraba más profundamente en el bosque, notó algo inusual, un leve brillo metálico en medio del follaje. Su curiosidad alcanzó su punto máximo. Se acercó con cautela. Su corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Pronto se encontró cara a cara con un grupo de soldados alienígenas, cuyos elegantes cuerpos blindados brillaban siniestramente a la luz del sol. Los soldados de Kvarn se sorprendieron por la repentina aparición de Emily. Su misión era encubierta y no estaban preparados para ningún tipo de contacto con la población local. En su estado de pánico, percibieron a Emily como una amenaza, a pesar de su comportamiento inocente. Uno de los soldados, reaccionando por instinto, levantó su arma y disparó. Un abrasador rayo de energía atravesó el aire y golpeó a Emily antes de que pudiera gritar. El cuerpo de Emily cayó al suelo, sin vida y quieto. Los soldados de Kvarn, al darse cuenta de su grave error, se retiraron rápidamente y desaparecieron entre las sombras de las que habían surgido. Ellos abandonaron el lugar al considerarlo un lamentable accidente, sin darse cuenta de la tormenta que acababan de desatar. Pasaron horas antes de que John comenzara a preocuparse. Emily siempre era puntual, y no era propio de ella llegar tarde sin enviar un mensaje. Intentó contactarla a través de su comunicador, pero no hubo respuesta. La ansiedad le carcomió el corazón mientras agarraba su equipo y se disponía a buscarla. Siguiendo el rastro, a menudo se adentraba en el bosque. La búsqueda de John lo llevó al claro donde yacía Emily. Su aliento se quedó atrapado en su garganta cuando vio su cuerpo inmóvil, una marca oscura quemada estropeando su forma una vez vibrante. Cayó de rodillas, acunándola en sus brazos, su mente incapaz de procesar la realidad de su muerte. El dolor era insoportable, una herida visceral que le desgarraba el alma. Mientras sostenía la forma sin vida de su hija, una nueva emoción comenzó a crecer dentro de él. Más allá del dolor y la incredulidad, una rabia ardiente se apoderó de él. El supersoldado que llevaba dentro, dormido durante tanto tiempo, empezó a moverse. John Mercer, el guerrero que se había enfrentado a los mayores enemigos de la humanidad, había regresado. Los Kvarn habían cometido un error fatal, uno que llegarían a lamentar profundamente.
John llevó a Emily de regreso al asentamiento. Sus pasos estaban cargados de dolor, pero su resolución era inquebrantable. La comunidad quedó devastada por la pérdida de Emily, una niña amada por todos. Sin embargo, cuando se reunieron para llorar, sintieron un cambio en John. Sus ojos, una vez llenos de calidez y bondad, ahora ardían con un fuego frío y decidido. La vida pacífica que había buscado en Terranova quedó destrozada. En su lugar surgió una nueva misión. John encontraría a los responsables de la muerte de su hija y les haría pagar. Los Kverne habían desatado una fuerza que nunca podrían haber previsto. La galaxia estaba a punto de presenciar la ira de un padre cuyo amor por su hija trascendía incluso la muerte misma. La muerte de Emily arrojó una larga sombra sobre Terranova. Su espíritu vibrante había conmovido a todos y la comunidad estaba profundamente de luto. Pero nadie sintió la pérdida más agudamente que el capitán John Mercer. Su dolor era una herida profunda y viva, pero debajo de ella, un implacable impulso por la justicia comenzó a echar raíces. A medida que los días se convirtieron en noches y las noches en días, el dolor de John se transformó en un ardiente deseo de venganza. John se recluyó en su casa, examinando sus recuerdos y viejos contactos militares. Sabía que el primer paso era identificar a los extraterrestres que le habían quitado la vida a Emily. El imperio de Kvarne era un nombre que le traía ecos de sus batallas pasadas, pero esta vez era personal. Llamó a sus viejos camaradas, aprovechando cada gramo de sus conexiones pasadas para reunir información. La red de soldados retirados e informantes respondió rápidamente, proporcionándole fragmentos de información sobre movimientos extraterrestres y avistamientos en Terranova. A través de esta red, John confirmó la presencia de un puesto avanzado de reconocimiento Kavarn, escondido en la región montañosa del planeta. El puesto de avanzada, disfrazado entre el terreno accidentado, sirvió como base para sus operaciones de exploración y fue fundamental para sus planes de una invasión mayor. Con este conocimiento, John comenzó a planear su retribución. La transformación de un padre afligido a un guerrero que busca venganza fue rápida. John volvió a abrir el compartimento oculto en su casa, donde había almacenado las reliquias de su antiguo equipo de combate de una vida pasada que creía haber dejado atrás. Su traje de combate, una obra maestra de la ingeniería militar humana, estaba equipado con armadura avanzada, armamento integrado y sistemas que mejoraban sus capacidades físicas. Mientras se ponía el traje, cada pieza encajaba en su lugar con una sensación de sombría finalidad. Su arsenal era una mezcla de armas de fuego de alta potencia, armas de energía y cuchillos de combate, cada uno con una historia y un propósito. John revisó y volvió a revisar meticulosamente cada arma, asegurándose de que estuvieran en perfectas condiciones. El supersoldado que había en él resurgió por completo, con la mente enfocada y aguda. Sabía que esta misión sería peligrosa, pero el dolor de perder a Emily impulsó su determinación más allá de cualquier miedo a la muerte. Cuando cayó la noche sobre Terranova, John emprendió su misión. La oscuridad era su aliada, cubriendo sus movimientos mientras navegaba a través de densos bosques y traicioneros senderos de montaña. Sus sentidos se agudizaron, cada sonido y movimiento escudriñados con la precisión de un soldado. El viaje al puesto avanzado de Kavarn fue agotador, pero la determinación de John nunca flaqueó. Cada paso lo acercaba más a su objetivo. La imagen del cuerpo sin vida de Emily lo impulsaba hacia adelante. Al llegar al perímetro del puesto de avanzada, John observó las instalaciones alienígenas desde un punto de vista oculto. Los soldados de Kvarne, aunque tecnológicamente avanzados, eran complacientes, su guardia rutinaria y predecible. John pasó horas estudiando sus movimientos, formulando una estrategia que explotaría sus debilidades. Se había enfrentado a fuerzas superiores antes y salió victorioso. Esto no sería diferente. Cuando se acercaba el amanecer, John hizo su movimiento. Pasó por alto las defensas exteriores con silenciosa eficiencia, y las capacidades de camuflaje de su traje de combate lo hacían casi invisible. Dentro del puesto de avanzada, se encontró con el primer grupo de soldados de Kavarn. Utilizando una combinación de sigilo y precisión letal, John los despachó antes de que pudieran dar la alarma. Sus acciones fueron rápidas y despiadadas, el soldado que había en él completamente desatado.
Más adentro de las instalaciones, John encontró evidencia de las intenciones de los Kavarn. Pantallas holográficas y terminales de datos revelaron planes para una invasión a gran escala de Terra Nova, detallando sus evaluaciones de las defensas y recursos de la colonia humana. Los alienígenas habían subestimado gravemente el espíritu y la resistencia humanos, viéndolos nada más que una conquista fácil. John continuó su asalto y se dirigió al centro de mando del puesto de avanzada. Cada enfrentamiento con los soldados de Kvarne fue un testimonio de su entrenamiento y experiencia. Cayeron ante él, incapaces de igualar su destreza en combate. El elemento sorpresa siguió siendo su mayor activo y lo utilizó con efectos devastadores. Finalmente, John llegó al corazón de las instalaciones, donde estaba estacionado el comandante alienígena, Varak. La habitación estaba llena de tecnología avanzada y artefactos alienígenas, un marcado contraste con la escarpada montaña del exterior. Varak, una figura imponente vestida con una armadura ornamentada, miró a John con una mezcla de curiosidad y desdén. Para Virak, este humano era una anomalía, una reliquia de la especie primitiva que pretendían conquistar. La batalla entre John y Virak fue intensa, un choque de tenacidad humana contra la superioridad alienígena. La fuerza y la agilidad de Varak eran formidables, pero el traje de combate de John niveló el campo de juego. La lucha continuó, cada golpe y contraataque resonó en la cámara. Los pensamientos de John eran un torbellino de recuerdos y emociones, pero sus acciones estaban impulsadas por un propósito singular: justicia para Emily. En un último movimiento desesperado, John logró dominar a Virak, inmovilizando al comandante alienígena en el suelo. Con una mirada fría e inquebrantable, John acabó con la vida del extraterrestre, y una sensación de sombría satisfacción lo invadió. El líder del puesto avanzado de Kvarn estaba muerto, y con él, sus planes para Terra Nova estaban en desorden. Cuando las primeras luces del amanecer aparecían sobre las montañas, John se encontraba en medio de los restos del puesto de avanzada. Su misión estaba lejos de terminar, pero se había dado el primer paso. Los Kvarn habían aprendido una dura lección. No se debía subestimar a la humanidad. Las acciones de John habían enviado un mensaje claro, uno que haría eco en toda la galaxia. Con el puesto avanzado de Kvarn neutralizado y sus planes de invasión frustrados, John comenzó su viaje de regreso a Terra Nova. El peso de su victoria y su dolor pesaban pesadamente sobre sus hombros, pero sabía que aún quedaba mucho por hacer. La colonia necesitaba estar preparada para cualquier amenaza futura, y él se aseguraría de que la muerte de Emily no fuera en vano. John Mercer, el supersoldado, había renacido y no se detendría ante nada para proteger su hogar y honrar la memoria de su hija. El viaje de regreso a Terra Nova fue largo y arduo, pero John Mercer avanzó con un renovado sentido de propósito. Había asestado un duro golpe contra los Kvarn, pero sabía que esto era solo el comienzo. La amenaza alienígena estaba lejos de ser eliminada, y la colonia necesitaba estar preparada para futuras incursiones. A medida que se acercaba al asentamiento, los primeros rayos del amanecer iluminaron el camino que tenía ante él, arrojando una luz simbólica sobre su nueva misión. A su regreso, John se encontró con una mezcla de alivio y asombro por parte de los colonos. Su comportamiento, alguna vez cálido y gentil, había sido reemplazado por una determinación férrea. Reunió a los líderes de la comunidad y compartió los sombríos detalles de los planes de invasión de los Kavarn, revelando la urgencia de su situación. La existencia pacífica que habían conocido estaba amenazada y era necesaria una acción inmediata para fortalecer sus defensas. El primer paso de John fue entrenar a los colonos. Si bien muchos de ellos no tenían antecedentes militares, su determinación de proteger su hogar y a sus seres queridos era palpable. Aprovechando su amplia experiencia en combate, John organizó un riguroso régimen de entrenamiento, enseñándoles los conceptos básicos de armamento, tácticas y supervivencia. La transformación fue notable. Agricultores, ingenieros y científicos se adaptaron rápidamente a sus nuevos roles como defensores de Terra Nova. Mientras tanto, John coordinó con sus antiguos contactos militares para adquirir armamento avanzado y tecnología defensiva. La infraestructura de la colonia se mejoró con escudos de energía, torretas automatizadas y sistemas de vigilancia. Todos los residentes sanos contribuyeron al esfuerzo, trabajando incansablemente para fortalecer su asentamiento contra posibles ataques.
A pesar del frenesí de actividad, John seguía atormentado por la ausencia de Emily. Cada noche visitaba su tumba, y el dolor de su pérdida era un recordatorio constante de por qué luchó. Su determinación nunca flaqueó, alimentada por el recuerdo de su hija y el deseo de asegurarse de que ningún otro padre sufriera como él. Una noche, mientras John estaba ultimando sus planes de defensa, llegó una transmisión codificada en una antigua frecuencia militar. Era una señal de socorro procedente de un puesto humano cercano que informaba de un inminente asalto a Cavarne. El mensaje fue breve pero claro. Los alienígenas se estaban reagrupando para contraatacar y su objetivo era Terra Nova. John convocó una reunión de emergencia con los líderes de la colonia. Expuso la inteligencia y la importancia estratégica de atacar preventivamente al Kvaerne antes de que pudieran lanzar su asalto. Los colonos, ahora experimentados y decididos, estuvieron de acuerdo. Llevarían la lucha al enemigo, mostrándoles que la humanidad no sería sometida fácilmente. Movilizando sus fuerzas, John dirigió un equipo de ataque al puesto avanzado secundario de Caverns. El viaje fue peligroso, pero su entrenamiento y preparación dieron sus frutos. A medida que se acercaban a las instalaciones alienígenas, la mente de John era un torbellino de cálculos tácticos y recuerdos de Emily. Sabía que esta misión podría cambiar el rumbo de su conflicto. El equipo de ataque se infiltró en el puesto de avanzada con precisión y eficiencia. Utilizando el elemento sorpresa, neutralizaron a los guardias exteriores y avanzaron hacia el mando central. La instalación estaba más fortificada que la anterior, pero el liderazgo de John y la determinación de los colonos los impulsaron hacia adelante. Dentro del centro de mando encontraron una feroz resistencia. Los Kvaerne, ahora conscientes de la amenaza humana, lucharon con una intensidad brutal. La batalla fue caótica y violenta. Los sonidos de armas de energía y explosiones resonaban por los pasillos. El traje de combate de John le proporcionó fuerza y reflejos mejorados, lo que le permitió derrotar a múltiples enemigos con una eficiencia letal. A medida que se adentraban más en las instalaciones, John se encontró con una figura familiar. El segundo al mando de Barak, el comandante Talcor. Talcor, un estratega astuto y despiadado, reconoció a John del asalto anterior. Los ojos del comandante alienígena brillaron con una mezcla de odio y respeto mientras se enfrentaban. La pelea entre John y Talcor fue un choque feroz y brutal. El avanzado armamento alienígena y la agilidad de Talcor eran formidables, pero la determinación y la experiencia de combate de John le dieron una ventaja. La batalla continuó. Cada golpe y contraataque era un testimonio de sus respectivas habilidades. En un momento culminante, John logró desarmar a Talcor y asestar un golpe decisivo, incapacitando al comandante alienígena. Con Talcor derrotado, las fuerzas restantes de Kvaerne comenzaron a flaquear. El equipo de John rápidamente aseguró las instalaciones, desmanteló la estructura de mando alienígena y recuperó información valiosa. Con el puesto secundario neutralizado, se evitó la amenaza inmediata a Terra Nova. John y su equipo regresaron a la colonia donde fueron recibidos como héroes. La victoria fue significativa, pero John sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Los Kvaerne no se rendirían fácilmente y Terra Nova tenía que permanecer alerta. John se paró ante los colonos reunidos, su voz firme y resuelta. Habló de Emily, de los sacrificios que habían hecho y de las batallas que estaban por venir. Sus palabras resonaron con un nuevo sentido de unidad y propósito. Los habitantes de Terra Nova ya no eran solo colonos, eran guerreros, dispuestos a defender su hogar contra cualquier amenaza. Mientras el sol se ponía sobre el asentamiento fortificado, John encontró un momento de tranquila reflexión junto a la tumba de Emily. Se arrodilló, puso una mano sobre la fría tierra y susurró una promesa. Continuaría luchando, protegiendo el hogar que habían construido y honrando su memoria. El camino por delante estaba lleno de peligros, pero John Mercer, el supersoldado, estaba listo. El ajuste de cuentas había comenzado y él lo llevaría hasta el final. Una vez neutralizada la amenaza inmediata de Kvaerne, Terra Nova entró en un período de vigilancia cautelosa. La colonia se había transformado en una fortaleza fortificada, repleta de defensas avanzadas y una milicia recién entrenada. Sin embargo, la victoria tuvo un costo. La paz de la colonia quedó alterada para siempre, y John Mercer, su líder inflexible,
llevó el peso de garantizar su seguridad continua. La vida de John se había convertido en un ciclo de preparación y entrenamiento en el que trabajó incansablemente para mejorar las defensas de la colonia, integrando la tecnología alienígena capturada de los puestos avanzados de Kvarne en sus propios sistemas. Esta tecnología les proporcionó nuevos conocimientos y capacidades, nivelando el campo de juego contra la amenaza alienígena. Los colonos, que alguna vez fueron colonos comunes y corrientes, se habían convertido en hábiles guerreros bajo la guía de John, listos para defender su hogar en cualquier momento. A pesar de la constante vigilancia, John nunca bajó la guardia. Estableció una red de exploradores y sensores alrededor de la colonia, creando un sistema de alerta temprana para detectar cualquier señal de actividad Kvarn. Sus esfuerzos fueron incansables, impulsados por el recuerdo de su hija Emily y la promesa que había hecho en su tumba. Protegería Terranova sin importar el costo. Pasaron los meses y la colonia se adaptó a su nueva realidad. La vida continuó, pero un sentido de unidad y resiliencia impregnó la comunidad. Se enfrentaron a un enemigo formidable y emergieron más fuertes, forjando sus vínculos en el crisol del conflicto. El liderazgo de John se había convertido en un faro de esperanza que inspiraba confianza y determinación entre los colonos. Una noche, mientras John revisaba los datos de vigilancia, sonó una alerta. Los sensores habían detectado un aumento significativo de energía cerca de los restos del primer puesto avanzado de Kvarne. El corazón de John se aceleró mientras analizaba los datos. Los Kvarne intentaban restablecer su presencia en Terranova. Rápidamente convocó una reunión del Consejo, informó a los líderes sobre la situación y esbozó un plan de acción. La colonia se movilizó con impresionante eficiencia. John dirigió una fuerza de ataque al lugar, decidido a frustrar los esfuerzos de los Kvarn una vez más. A medida que se acercaban al sitio, se encontraron con una estructura alienígena fuertemente fortificada, mucho más avanzada que antes. Los Kvarn habían aprendido de sus derrotas anteriores y habían reforzado sus defensas. La batalla que siguió fue feroz e intensa. El equipo de John luchó con valentía inquebrantable y sus habilidades se perfeccionaron a través de meses de entrenamiento y preparación. Los Kvarn, sin embargo, estaban igualmente decididos y su avanzada tecnología planteaba un desafío importante. El choque entre la tenacidad humana y la superioridad alienígena alcanzó su punto máximo cuando ambos bandos lucharon por el control del planeta. En medio del caos, John vio un nodo de mando central, un componente clave de las fortificaciones alienígenas. Lideró un atrevido asalto, atravesando oleadas de soldados Kvarn para llegar a la estructura. Con una coordinación precisa y ataques estratégicos, John y su equipo lograron desactivar el nodo, provocando que las defensas alienígenas fallaran. Posteriormente, John se enfrentó al líder de las fuerzas de Kvarn, un oficial de alto rango llamado Zorath. Los ojos del extraterrestre brillaron con frío cálculo, reconociendo a John como el humano que había frustrado sus planes una y otra vez. La batalla entre John y Zorath fue una prueba brutal de fuerza y voluntad. Las avanzadas habilidades de combate de Zorath eran formidables, pero la determinación y destreza táctica de John resultaron superiores. Mientras la batalla se desarrollaba, John aprovechó cada gramo de su entrenamiento y experiencia. El recuerdo de la risa de Emily, sus ojos brillantes y su prematura muerte alimentaron su determinación. En un movimiento final y decisivo, John desarmó a Zorath y le asestó un golpe aplastante, acabando con la vida del comandante alienígena. Con la derrota de Zorath, las fuerzas restantes de Kvarn se dispersaron y su moral quedó destrozada. La victoria fue reñida pero completa. John y su equipo desmantelaron las estructuras alienígenas restantes, asegurándose de que no quedara ningún rastro de la presencia de los Kvarn. Cuando regresaron a la colonia, la sensación de alivio y triunfo era palpable. Se enfrentaron a un enemigo implacable y salieron victoriosos una vez más. De vuelta en Terranova, los colonos celebraron la paz que tanto les costó conseguir. La comunidad se reunió para honrar a quienes habían luchado y a quienes habían caído, con un espíritu colectivo más fuerte que nunca. John, sin embargo, encontró consuelo en un momento de tranquilidad en la tumba de Emily. Se arrodilló, puso una mano sobre el marcador y habló en voz baja. «Lo logramos, Emily. Protegimos nuestro hogar. Me diste la fuerza para luchar
y seguiré honrando tu memoria todos los días. Mientras estaba de pie, las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, proyectando un resplandor dorado sobre Terra Nova. La colonia, ahora símbolo de la resistencia y la fuerza humanas, afrontó un nuevo día con esperanza y determinación. Fueron puestos a prueba y emergieron más fuertes, unidos en su determinación de construir un futuro libre de miedo. John Mercer, el supersoldado que una vez buscó la paz en un planeta distante, había encontrado un nuevo propósito. Continuaría liderando, protegiendo y honrando la memoria de su amada hija. Terra Nova era su hogar, y él garantizaría su seguridad y prosperidad para las generaciones venideras. Y así, un nuevo amanecer surgió sobre Terra Nova, anunciando un futuro moldeado por el coraje y el sacrificio de aquellos que se negaron a dejar que el dolor los consumiera. La leyenda de John Mercer, el padre que se convirtió en héroe, se extendió por toda la galaxia, un testimonio del poder duradero del amor y del indomable espíritu humano.